Hola, mi nombre es Valentina Polanco Rojas, soy de grado 9.2, estudio en el Colegio Claretiano de Neiva y a continuación les hablaré sobre la literatura desde el periodo prehispánico hasta el colonial. El periodo prehispánico quiere decir todos los sucesos antes de la llegada de los europeos. La literatura prehispánica comprende todas las expresiones de carácter literario propias del continente americano antes de la llegada de los españoles. En este periodo participaron 3 civilizaciones: mayas, aztecas e incas. Sus temas fueron: el tema religioso es una constante en la literatura prehispánica. Estas civilizaciones eran politeístas y panteístas, es decir, creían en muchos dioses y los equiparaban con el universo y la naturaleza. Los aztecas, mayas e incas compartían muchas creencias, deidades y rituales comunes. Su religión estaba enraizada tanto en la tierra como en el cielo. Los ritmos de las estaciones y los movimientos del sol, la luna y las estrellas. Por tanto, también había similitudes en los temas tratados en sus obras literarias. Géneros: el épico, lírico y dramático. El épico eran las narraciones sobre historias, mitos, batallas, héroes, etc. El lírico, expresiones individuales, amor, cultos y naturaleza. Y dramático, rituales y religiosidades. Cabe recordar que los aborígenes, su tradición era oral. Autores y obras destacadas. Nezahualcóyotl fue el monarca de la ciudad-estado de Texcoco en el México antiguo y se convirtió en el principal aliado militar y político de los mexicas, pueblo con el que estaba emparentado por la rama materna, aunque no se considera de raza mexica sino chichimeca. Una de las grandes piezas literarias de la literatura prehispánica maya es el Popol Vuh. Esta obra anónima trata de explicar las ideas sobre la formación del mundo, los mitos y pensamientos del pueblo maya quiché. Su contenido tiene una intención mítica al tratar de dar respuesta al origen del universo y del hombre. Encuentro entre dos mundos. En 1492, Europa se encontraba atravesando por una fuerte crisis económica que decide realizar una serie de viajes con el propósito de mitigar la tensión y los saqueos que estaban siendo expuestos por la guerra. Por eso se dice que al encontrarse con un continente nunca antes visto o llamado América, fue el encuentro de dos mundos. Tanto como los aborígenes y los europeos tenían una visión entre ellos al verse por primera vez. Para los aborígenes, al ver los europeos llenos de armaduras, veían en ellos su fin. Para ellos la presencia europea significó derrota, devastación y pérdida de la entidad nativa. Ellos sintieron un desespero, pesimismo por la realidad que iban a enfrentar después de su llegada. Para los europeos se llevaron un asombro, pues nunca antes habían visto lugares tan paradisíacos, hermosos y limpios al igual, seres multicoloridos a quienes les brotaba plumas de diferentes partes del cuerpo, huesos, tatuajes y pieles de animales. Los europeos, al ver estos seres, los compararon con seres zoomorfos, es decir, que eran mitad animal, mitad humano, por las plumas y por las pieles de los animales, aunque no era así. Y también nos hacía aparecer personajes míticos de las más antiguas historias narradas. El periodo hispánico. Con la llegada de los europeos nace una nueva literatura escrita, traen con ellos el sistema alfabético, ya que en América su literatura era de tradición oral, y gracias a este sistema los aborígenes aprenden a leer y a escribir. Esta literatura pasa de ser oral a ser escrita por los cronistas europeos, es decir, misioneros y militares. Tipos de literatura. Estaba la popular y la noble. La popular está compuesta por aquellas obras que no tienen un autor concreto, sino que pertenecen a un pueblo. Y la noble tenía poder político y privilegios que solo podían conseguir por nacimiento. Entonces la literatura de nobles era una corteza oficial. Literatura escrita. Estaban las crónicas y las cartas. Las crónicas se dividían en crónicas de Indias y crónicas con contenido alterado real. Las crónicas de India fueron escritas por los aborígenes para todo público. Una vez aprendieron a escribir y a leer, empiezan a contar las historias con una nueva verdad.
Las crónicas con contenido alterado real, escrita por misioneros y militares, por medio de crónicas y cartas alterando algunas cosas a su conveniencia. Las cartas escritas por militares dando información a su rey sobre sus campañas. Además de esto, describían la riqueza natural, los nativos y sus costumbres, ocultando información sobre sus masacres, robos y pillajes en busca del oro. Periodo colonial. Comprende entre 1550 y 1810. España consolida su poder en nuevos territorios americanos. Debido a la disminución de la población indígena, se trajeron negros del África para trabajar como esclavos. Se produjo un intenso mestizaje entre indígenas negros y blancos. Se estableció el monopolio comercial por la que todas las actividades de compra y venta de mercancías eran controladas por la corona. Características: producción colonizadora española, influencia europea, adaptación con la cultura americana y conflictos de la colonización. Movimientos literarios, crónicas de